Yo le invito a que usted incline su rostro, por favor, allí donde se encuentra, y le digamos a Dios en esta mañana que toque nuestra vida y que ministre nuestro corazón y que traiga una respuesta a veces a muchos interrogantes que tenemos. Dígale: Dios, por fe estoy aquí, porque creo en ti, porque necesito de ti, porque necesito una palabra para mi vida, Señor. Hay muchas inquietudes o hay situaciones en las que necesito que tú me muestres, Señor, qué debo de hacer. Necesito consuelo para mi vida, necesito paz para mi corazón, necesito, Señor, salir lleno de tu presencia. Yo sé que tu palabra es la que trae vida a mi vida, Señor, porque tu palabra dice que las palabras que tú nos hablas son espíritu y son vida, Dios, que así sea en cada uno de nuestros corazones. Gracias por mis hermanos, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos que no están aquí, Señor, pero te pedimos que los bendigas, porque de corazón, Señor, quisieron estar hoy aquí con nosotros, pero les fue difícil. Te pido que también tú seas ministrando cada uno de sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Durante estas 2 últimas semanas he llevado a Astrid al jardín. Pues nos hemos ido caminando debido a que nos toca ir caminando en estas 2 últimas semanas. Y después de dejarla a ella, yo tengo que devolverme pronto a mi trabajo y obviamente apuró un poco el paso. En una ocasión la niña se detiene y me dice: ya no puedo caminar más. Me frenó y me dijo: ya no puedo caminar más. Obviamente ya lo que me intentaba decir era que no podía llevarme el paso. Obviamente por un paso mío ella tenía que dar 2, y a veces a uno se le olvida, y yo obviamente la estaba apurando demasiado. Así a veces es nuestra vida. Tenemos que vivir, ¿cierto? No podemos decir: va a colocarle una pausa a mis años, va a colocarle una pausa al día de hoy. No, la vida continúa y hay situaciones que vienen a nosotros que nos afectan, pero necesitamos enfrentarlas. Pero aunque las estamos enfrentando, no quiere decir que no desfallezcamos, no quiere decir que nos robe el aliento en nuestro día a día. Cada vez que nos levantamos hay situaciones que no esperamos, hay situaciones que no sabemos que van a pasar, pero nos agobian, nos quitan el aliento. Hay momentos donde decimos: ya no puedo, están llegando muchas cosas al mismo tiempo y queremos como que nos llegaran de a poquitas, pero no, pero así es la vida. Y es el tema que traigo para hoy. Lo titulé: los logros superan los fracasos. Corrijo, los logros superan los fracasos. Y en Dios realmente los logros siempre superarán los fracasos. ¿Cuántos lo creen? El libro de Josué fue escrito para situaciones como esas. ¿Cuántos han leído el libro de Josué? Muchos están en el versículo insignia de Josué 1:8. ¿Qué dice? A ver, ¿quién se lo sabe? Exacto. Ajá. El libro de Josué fue escrito para momentos en los que vivimos en esta situación, en los que estamos hoy. Momentos donde el libro de Josué aparece para decirnos: los días mejores aún están por delante, aún están por delante. No podemos dejarnos desmayar porque hay momentos maravillosos. Recuerdo que el pastor Mas Lucado, él hizo una comparación muy bonita con respecto a la travesía del pueblo de Israel saliendo de Egipto, y él decía que esa travesía representa mucho de nuestra vida cristiana. Egipto en ese tiempo para Israel era la esclavitud. Para nosotros eran los días antes de ser salvos. ¿Cómo eran los días antes de nosotros ser salvos? Esclavos del pecado, estábamos condenados a una muerte eterna sin Dios. Y así como apareció Moisés, apareció Jesús.
Vino, nos liberó, nos salvó de esa vieja vida para darnos ¿qué? Una nueva vida. Moisés abrió por el poder de Dios el mar rojo y sacó a su pueblo. Dios asimismo nos saca a una nueva vida. Y esa tierra prometida era Canaán. Dios también tiene para nosotros una nueva vida de bendición, una vida que Dios quiere darnos a nosotros o compró para nosotros. Por eso tomé estos 3 versículos que quiero que por favor me acompañen a leer, que es cuando ya Josué pudo decirle a Dios lo que él había hecho a través de haber conquistado esa tierra prometida. Dice Josué capítulo 21 versículos 43 al 45. Por favor, ¿me acompañan? Vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Los israelitas, toda la tierra que bajo juramento ya había prometido a darles. Ellos se instalaron y vivieron allí. Dios también les había continuar. Ninguna de ellas dejó de cumplir. El trabajo de Moisés fue sacar al pueblo de Israel ¿de dónde? Vamos a hacer geografía bíblica. La tarea de él fue sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero quedaba pendiente llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Quedaba pendiente esa tarea. Entonces, cuando murió Moisés, ellos estaban a la puerta de entrar a la tierra prometida. Y allí, en ese momento, Dios le dice a Moisés que tenía que preparar a una persona, y esa persona era Josué. ¿Para qué? Para del desierto cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. El primer punto de nuestro tema de hoy dice: necesitamos ayuda para salir del desierto. Diga conmigo: necesitamos ayuda para salir del desierto. Un joven llamado Josué había sido ayudante de Moisés. Es bueno ser ayudante de líderes que le sirven a Dios, aprende uno muchísimo. Dios lo había elegido para ser ese nuevo líder. Ya Moisés murió y necesitaban un nuevo líder. Y ese líder, Dios ya le había dicho a Moisés que lo preparara, y así lo hizo Moisés con Josué. En Egipto, quiero volverme un momento, los israelitas habían sido esclavos del faraón durante muchísimos años. Era tanta la opresión y tanto el clamor de ellos hacia Dios que Dios los escuchó y le mandó un libertador. Pero aunque ellos ya habían cruzado el Mar Rojo, ya habían sido libres del faraón porque ellos vieron lo que había pasado, increíblemente, a pocos días de ser liberados, ellos hablaban como si aún estuvieran en Egipto. Mira lo que dice, esto sí los voy a leer directamente acá. Éxodo 16:24 dice: pero también le reclamaron a Moisés: ¿y ahora qué vamos a beber? Y continuaron las murmuraciones en Éxodo 16, 2 al 3. Allí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés, de Aarón, y les decían: ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que a Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos tendríamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Podríamos, no era una realidad. Increíblemente, cuando nosotros no entendemos que hemos sido liberados, empezamos a añorar cosas que pudiéramos haber tenido antes de conocer a Dios, pero que no las tuvimos. Es una fe al inverso, una fe contraria a lo que Dios quiere hacer para nosotros. Y continúa
diciendo el versículo 2 del capítulo 17. Así que le reclamaban a Moisés: tenemos sed, danos agua. Moisés les contestó: ¿y por qué me reclaman a mí? Porque dudan del poder de Dios. Todas aquellas quejas, todas aquellas cosas eran dudando del poder de Dios. No se daban cuenta que habían sido liberados y estaban listos para ir a una tierra prometida. Ellos estaban en el desierto, pero no entendían el propósito de Dios para cada una de sus vidas. No entendían que el Señor quería llevarlos a una tierra prometida. Ya no tenían al faraón encima de ellos, juntamente con el ejército, esclavizándolos, maltratándolos, sometiéndolos a trabajos tan duros. Estaban libres, pero aún su vida estaba deseando volver a Egipto. Lo más triste es que de la murmuración pasaron a la confrontación directa, y eso lo dice más adelante el versículo 4 de Éxodo. Si tienen allí su Biblia, pues maravilloso. En el capítulo número 17, el versículo 4. Fue tanto. Aquí en este versículo veo la consternación de Moisés. Fue tan agobiante los reclamos de ellos que Moisés quiso ya desfallecer. Entonces Moisés le pidió ayuda a Dios y le dijo: ¿qué voy a hacer con esta gente? Poco les falta para matarme a pedradas. Estaban tan llenos de afán, de ansiedad, estaban tan llenos de preocupación que llevaron al límite a Moisés. Moisés dijo: me van a matar, me siento mal, Dios mío, ayúdame. Y uno reflexiona y dice: ¿cómo ellos llegaron a este punto? ¿Cómo llegaron en tan poquito tiempo, después de haberse aguantado tantos años de esclavitud, en 3 o en semanas, o pueden ser menos días? Querían tener todo y se olvidaron de todo lo que habían visto, cómo Dios había llenado a Egipto de ranas, cómo vieron el palacio lleno, desesperados a los egipcios por tanto mosquito, cómo ellos observaron a los egipcios porque a ellos no les tocaron ninguna plagas. Ellos vieron cómo aquellos hombres, sus pieles se llenaban de úlceras, de dolor, gemían. Y para acabar de completar la parte triunfal, cuando vio que el Señor con su poder abre el mar rojo y ellos a sus espaldas ven cómo el agua vuelve de nuevo a su curso, ahogando soldados, carros, caballos, totalmente impidiendo que Dios, escúchame bien, Dios mismo impidiendo que los alcanzara. ¿Cómo pudieron olvidarse de eso? ¿Cómo pudieron ellos llegar a ese momento y de olvidarse del gran poder que Dios les había mostrado? Querían tener en poquito tiempo lo que durante años no habían logrado. Y vamos a algo que a este punto, que para mí considero importantísimo. Y aquí marca una diferencia muy grande Josué, obviamente con Caleb, pero Josué fue el llamado. Josué entendió lo que Dios quería hacer con ellos. Josué tomó una promesa y colocó por obra un mandamiento que muchos ven como un consejo. Vamos al segundo punto. Necesitamos creer en las promesas y seguir al pie de la letra los consejos que Dios nos da, los mandamientos que Dios nos da, así como Josué. Allí que dice, necesitamos una promesa. Esa promesa la encontramos en Josué 1:5. Yo le invito a que me escuche y si la quiere, léala. Cuando usted escucha y lee y ve, mejor. Dice Josué 1:5: nadie, diga conmigo, nadie podrá derrotarte jamás. Diga conmigo, jamás. Porque yo te ayudaré. Así como ayudé a Moisés, nunca te faltaré ni te abandonaré. Él vio cómo Dios había respaldado a Moisés.
Él miró con sus propios ojos, en vivo y en directo, cómo Dios respaldaba cada palabra y cada orden que Moisés daba. Por eso el Señor, conociendo eso, le dijo: así como estuve con ¿quién? Estaré contigo. Nadie podrá derrotarte jamás. ¿Sabes qué es victoria perpetua? Dios le estaba dando una promesa de victoria continua para Josué. Y después le da un mandato. Dice Josué 1:8: nunca, diga conmigo, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo como en práctica, para que tengas éxito en todo lo que hagas. Esa palabra tan bonita que nos gusta, ¿no? Éxito. Levanten ahí su mano y diga: éxito. ¿A cuánto les gusta vivir en éxito, en victoria, en triunfo? Es hermosa esa palabra. Nos gusta todo lo que sea contrario a la derrota, al fracaso, y Dios lo sabe. Por eso le dijo: y siempre tendrás éxito. En todo lo que hagas vas a tener éxito. Ellos estaban a un paso de la tierra prometida, pero debido a lo que sucedió cuando Josué mandó a 12, más bien Moisés mandó a 12 personas, y dos de ellos fueron Josué y Caleb, que vinieron con el mensaje de que sí se podía. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó con los otros 10? Iniciaron una campaña de desánimo increíble. Empezaron a desanimar a toda una nación. Increíblemente, lo negativo se pega, lo que es pesimista llega, lo que es de fe, muy pocos o nada. De ahí podemos mirar que un hombre como Josué, solamente aquellos que realmente creen en una promesa son los que sobresalen. Para todos no son las promesas de Dios. Puede haber promesas de Dios, era para toda una nación esa promesa, pero solamente dos personas la tomaron, solo 2, y esos 10 negativamente contagiaron como si fuera un virus el desánimo a los demás. Mira lo que dice Números 13, 31 al 33. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas, toda una nación, diciéndoles que el territorio era malo. Les dijo: no lo hagan ni se atrevan. Les decían: no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veremos tan pequeños como grillos. Además, es un lugar donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente muere como si se los tragara la tierra. Ellos no estaban viendo la tierra prometida con la perspectiva de Dios, sino en su humanidad. Allí mostraron lo débiles que eran. Mostraron que no tenían la fe puesta en aquel que había abierto el mar rojo, aquel que los había liberado con grandes prodigios y maravillas. Y esa es la falla. Cuando nosotros miramos un problema desde mi humanidad, no la miro desde el poder de Dios. Cuando yo miro las cosas desde mi humanidad, pueden verse inmensamente imposibles, pero cuando la miro desde la perspectiva de Dios, todo cambia, absolutamente cambia. Y allí, en ese momento, para Dios, al ver que toda una nación creyó más en lo que le dijo el hombre que en lo que le había prometido el mismo Dios, los puso a reflexionar por 40 años, dándoles vueltas y vueltas y vueltas a un mismo desierto, caminando sobre la misma arena caliente, viendo las mismas lagartijas. ¿Tú qué ves en un desierto? Lagartijas, arañas del desierto, las mismas, por donde pasaban era el mismo panorama, y Dios le daba la misma comida todos los días, maná. Eran personas
que aunque estaban salvos, habían sido libres de la condenación, eran personas débiles en fe. Eran personas que se habían perdido la oportunidad de conquistar. Se llenaron de miedo y no creyeron a la promesa. Ya no eran esclavos de Faraón, eran esclavos de las circunstancias, eran esclavos de lo que les sucedía, porque estaban siendo esclavos del desierto. No había nada. Esclavos del medio, esclavos del entorno, esclavos de lo que nos sucede cada día. Tal vez yo puedo reflejar eso. Soy esclavo de las quejas que vemos constantemente, de la situación que vivimos constantemente. Eso es lo que yo tengo en mi vida. Eso es lo que estoy más lleno en mi vida. Eso me está poniendo débil en la fe. Eso me está privando de vivir una vida en bendición. Porque muchos habían visto, pero no estaban viviendo. Muchos no creyeron lo que Dios tenía para ellos. Y allí, por 40 años, fueron perdidos o perdieron la oportunidad porque rehusaron entrar a la tierra prometida. Eso es rehusarse. Ellos no quisieron hacerlo. Dios en ningún momento le dijo, no lo haga. Le dijo, esa es tuya, tómela. Es como si Dios nos dijera, pasando la calle, esa casa que está allí, tenga las llaves. Y dice, no paso porque de pronto me pisa un carro, de pronto llueve, de pronto. Y empezaron a mirar toda la parte negativa en vez de ir al otro lado. Dios los castigó de esa manera. La incredulidad es castigada por Dios. Y nosotros no vemos el impacto de eso. Cada vez que nosotros, en vez de tomar una promesa, nos quejamos, estamos yendo en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es incredulidad. Y la incredulidad Dios la castiga, privándonos de aquella tierra prometida que pudimos haber tomado. Cuando una persona quiere contagiarte con esa incredulidad o con pesimismo, tú no la debes aceptar. Tú y yo tenemos que ser como Josué, como Caleb, vivir en promesa, creyendo en lo que Dios nos va a dar, sabiendo que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier murmuración que me puedan decir. Dios y sus promesas, aunque pase el cielo y la tierra, su palabra nunca pasará. Pero aquella persona que dijo una mala murmuración, tal vez algún día morirá y con ella morirán sus palabras. Pero con Dios nunca morirán sus promesas. Por eso siempre tenemos que creer en lo que Él diga, por sobre cualquier cosa, por sobre cualquier situación. Dios tiene para mí algo mejor. Y sabes, yo entiendo ahora que uno tiene este conocimiento de Dios. El que los llamó a ellos no fue un ídolo muerto, los llamó un Dios vivo, un Dios poderoso. Y Dios en su esencia hace promesas que Él puede cumplir. Y eso creo que es lo que más afectó a la divinidad de Dios. Saber que no entendían quién era quien les había prometido lo que les había dicho. Desconocieron la soberanía de Dios para prometerle lo que Él podía darles. Eso fue lo que Dios hizo con ellos cuando los llevó 40 años privados de no vivir una vida en bendición. Así como les decía, nuestra vida cristiana puede simbolizar el tiempo en Egipto, la caminata por el desierto, hasta llegar a una tierra prometida. Dicen, o a veces había escuchado a algunos pastores diciendo que Canaán era el cielo, y Canaán no es el cielo, porque allá no va a haber batallas para tomar el cielo. Cuando llegamos ya es nuestro. Podemos vivir una tierra o vivir en una tierra prometida aquí en la tierra. Ese Canaán es el que Dios quiere que vivamos, en victoria, en bendición. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En el tiempo en el desierto, como les decía, ellos se sentían salvos o eran salvos, habían sido liberados. Pero debido
a esa falta de tener fe en ellos, eran personas llenas de incertidumbre y temor y no eran fuertes. Por eso Dios quería llevarlos a una tierra prometida donde iban a tener confrontación constante para sacar en ellos tenacidad. Y es cierto, cuando tú y yo enfrentamos momentos difíciles, nuestra fe se agiganta, pero cuando todo lo tenemos allí, nos volvemos débiles. Cuando tenemos falta de algo, eso nos empuja a buscar, a tomar, pero cuando todo me llega, no tengo por qué esforzarme. Por eso Dios quiso llevarlos y sacarles esa mentalidad de esclavo que tenían por tantos tiempos en Egipto y llevarlos a una mentalidad de guerreros, de héroes, de triunfantes, que ellos saborearan que era sentir la victoria, derrotar al enemigo, derrotar a aquellas naciones enemigas que eran terribles. Dios quería que ellos saborearan la victoria de saber que podían vencer toda adversidad. Y es que a través de la adversidad nosotros somos fuertes. A través de la dificultad las promesas de Dios cobran valor y nuestra fe se robustece. Por eso necesitamos las dificultades, por eso necesitamos las pruebas, por eso necesitamos que haya necesidad, porque si no la hubiéramos, no dependeríamos de Dios, no tomaríamos esas promesas para nosotros. Y aquí vamos con el tercer y último paso: pasar de la tierra estéril a la tierra prometida. Pasar de ese desierto que a veces puede ser que marcamos durante todos nuestros días o momentos de nuestra vida, que son momentos de desierto, como les decía iniciando. Hay momentos donde sentimos que la vida nos pesa, que es difícil. ¿Cuándo les ha pasado eso? Cuando llega la enfermedad a tu cuerpo, cuando no tienes lo que quisieras tener, cuando ves que hay situaciones de injusticia o momentos de adversidad, tú sientes que la vida no es lo que tú esperabas. Pero yo te voy a decir algo: no creas que Dios te sacó del mundo a un lugar peor. Jamás. Diga conmigo, jamás. Dios, por su esencia, por su bondad, por su soberanía, como Él es, siempre te saca a un lugar mejor de donde tú estabas. Siempre será así. Siempre, escúchame bien, Él lo va a hacer. Aún en momentos de tristeza, no es la tristeza como el mundo la da, como la gente que se quiere quitar la vida. Viene una tristeza que lleva consigo una esperanza. Para las personas que han perdido un ser querido, dice, y no es la tristeza esa que daña, que duele, es una tristeza que lleva una esperanza de que esa persona algún día la veremos cuando estemos en el cielo. No es la tristeza de las personas que no tienen esperanza, que hasta allí llegó la vida y sienten que el mundo se acabó. Para nosotros esto es un hasta pronto, porque nuestra vida eterna está ¿con quién? Con Cristo, allá escondida en el cielo eterno por toda una eternidad. Aquí dice pasar de la tierra estéril a la prometida, pasar del desierto, pasar de ese momento donde no hay nada, porque en un desierto no hay nada, a una tierra de bendición, a una vida que podemos llevar en bendición. Nuestra tierra prometida, o lo que podemos vivir aquí al vivir una vida cristiana, no es fracasos consecutivos. Pueden haber cosas que debido por no estar guiados por Dios, como le pasó en una de las batallas que se enfrentó Josué, no consultó a Dios y se fue así y lamentablemente fue derrotado. Hay situaciones que nos llevan a vivir experiencias de derrota, pero porque no estamos conectados con lo que Dios quiere hacer. Pero si estamos allí atentos, como dice, tomando sus promesas, Dios hará que cada dificultad se convierta en una victoria constante, en una victoria continua, de que sea una realidad espiritual en nuestra vida. No es una victoria que solamente se mide por los bienes que podamos tener, es algo que se lleva muy dentro del corazón, algo que trasciende totalmente, que se lleva en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de poder nosotros analizar y ver que aquellas cosas que pasemos pueden ser momentáneas, pero no será siempre nuestro estado constante. El apóstol Pablo dijo: sé saber en abundancia, sé vivir en escasez, sea el momento por el que esté viviendo, yo sé vivir
feliz y contento porque ha aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Así hay momentos en nuestra vida, pero jamás su alegría, su amor por Dios desmayó, porque Él no dependió de lo que tenía o no tenía, sino que tenía al Dios de las promesas en su vida, que marcaba la pauta de su destino, y eso hacía que Él nunca jamás desmayara. Nuestra tierra prometida en Dios tiene que ver de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Amar con toda nuestra mente es amar de una manera práctica, en nuestro día a día, no cada vez que venimos aquí. Es amarlo de una manera práctica, con nuestros principios, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de responder, con nuestra forma de ver la vida, con nuestra forma de actuar como padres, como hijos, como esposos, como hermanos. Esa es una manera práctica de demostrarle a la gente que amamos a Dios. Y cuando decimos con todo nuestro corazón, es porque en Él está nuestra devoción, en Él está toda nuestra fe. No hay en nadie más que depositemos la fe como la tenemos en Él. En Él está nuestra esperanza, de Él fluye nuestra vida. Nosotros nos desesperamos buscando otro medio. Él es nuestro primer recurso, Él es nuestro mayor recurso. No vamos tocando primero las puertas, mirando a ver qué podemos hacer. Primero recurrimos a Él y Dios sobrará. Esa es nuestra vida de amar a Dios con todo el corazón. Lo que tenemos a Él por sobre todas las cosas. No importa lo que tengamos que hacer, a Dios lo amamos por sobre todo. En la vida, aún en la enfermedad, aún en la riqueza, aún en la escasez, Dios para nosotros es primero, y eso es lo que importa. Esa es nuestra tierra prometida. Canaán simboliza para nosotros una vida victoriosa que podemos alcanzar hoy. Eso es para nosotros Canaán. Recuerdo que me parece que es Hechos que dice que aquella vida de ellos se escribió para ejemplo nuestro, y es real. Todo lo que ellos vivieron en algún momento nos refleja a nosotros. La situación que vivimos, la desesperanza en la que queremos a veces dejarnos anegar para no caer en lo mismo, para encontrar una respuesta. Y para eso Dios permitió que Josué, ese libro fuera escrito, para sacar ese esfuerzo y esa valentía para arrebatar aquellas victorias que el enemigo nos quiere quitar. Cada día el enemigo nos da por vencido, siempre nos coloca obstáculos, siempre nos quiere derrumbar, nos quiere derrotar, pero allí es donde nosotros nos levantamos como poderosos, creyendo y sabiendo que tenemos una promesa y que podemos vencer. Y cuando venzamos, ¿qué vamos a sentir? Señor, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, y la victoria viene a nuestras vidas. Nunca Dios nos va a quitar la adversidad, porque Él dice que a través de muchas aflicciones entraremos al reino de los cielos. Siempre nos acompañará la aflicción, en todo momento. Pero ojo, Él nunca dijo que la aflicción nos iba a vencer. Nunca. Las vamos a vencer, las vamos a enfrentar, las vamos a derrotar en el nombre de Dios. Solamente así lo podemos lograr. En el cielo, Dios, allá cuando estemos con Él, yo sé que nos vamos a gozar de todas aquellas cosas que aquí pasamos, porque allí sí no va a haber guerras, ni batallas, ni confrontación, ni va a haber aflicción. Dice en Apocalipsis que no va a haber lloro ni tristeza, todo va a haber siempre felicidad, pero de camino allá sí vamos a tener que enfrentar muchas dificultades. La vida que Dios quiere para nosotros o compró para nosotros, esa vida que Él pagó con precio de sangre, ese sacrificio que hace más de 2000 años hizo por amor a nosotros, tiene un impacto en nuestras vidas después de que somos salvos. Dios no solamente se complació con salvarnos, Él espera hacer en nosotros, o que esa salvación en nosotros muestre realmente la persona que Él quiere que seamos. Dios nos salvó con un propósito. Él tiene con nosotros un plan divino. El pecado, cuando estamos esclavizados del pecado, todas aquellas cosas que vinieron a nuestra vida, es como lo que se hace en una esmeralda, en una piedra preciosa. Viene mucha, eso se le llama
escoria, muchas gracias, va cubriéndola, ¿cierto? Tierra, sedimento, muchas partes del suelo. Pero cuando tú le vas quitando todo eso, lo hacen con tanto cuidado para no romper o no ir a dañar tal vez aquel diamante o aquella esmeralda. Pero ya cuando la muestran como es hermosa, y en esencia somos así, sino que fuimos llenándonos de negativismo, de incertidumbre, de mentiras del enemigo, de dudas, de temores, y eso nos fue afeando, de iras, de enojos, de cosas feas, de resentimientos, de rencores. Pero cuando Dios nos salva, empieza a limpiarnos. Increíblemente, en cada batalla que tenemos, en cada desafío que logramos vencer, se va quitando parte de esa escoria en nuestra vida, hasta que llegamos a ser esa persona que Dios quiere que seamos. Y Dios nos ha dotado promesas para que vivamos una vida en victoria, así como lo dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 37, una vida en la que en medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Eso dice Romanos 8, 37, una vida viviendo en la tierra prometida como la que Dios nos quiere dar, es la que dice segunda carta a Corintios 4:16, una vida que podamos decir, no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerzas, una vida en que el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros, como dice segunda carta a los Corintios 5:14, el amor de Cristo domina nuestras vidas. El amor de Cristo se enseñorea de mi corazón, no las mentiras del enemigo, no el desánimo que me quieran colocar tal vez las personas. A mí lo que me domina es el amor de Dios. Cristo es poder en mi vida, Cristo es poder en mi corazón. La vida que Dios compró para mí es una vida que en medio de todas nuestras aflicciones se desborda la alegría. Eso dice segunda carta a los Corintios, capítulo 7, 4b. Estoy muy contento porque a pesar de todas las aflicciones que hemos tenido, se desborda en mí la alegría. Una vida en la que por nada estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos afanosos. Increíblemente la preocupación y el afán fue lo que hizo que el pueblo de Israel perdiera la oportunidad de ir a la tierra prometida, y los castigó esa incredulidad y el afanarse por cosas, por preocuparse tanto. Se hastiaron tanto del afán y de la preocupación que duraron 40 años y muchos murieron sin haber entrado a esa tierra prometida. Eso lo dice Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. ¿Qué dice allí? No se preocupen por nada. Repítelo más. No se preocupen por nada. Vuélvelo a decir. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Dios quiere para nosotros una vida en la que estamos orando en todo tiempo. Eso dice Efesios 6:18. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Cada vez que ores a Dios, permite que el Espíritu de Dios dirija tu vida. Deja que Él te hable. No te levantes tan pronto. ¿Cómo te sentirías tú cuando empiezas un diálogo y la persona habla y cuando tú quieres hablar se para, se pone de pie? Oramos, amén, y nos vamos. ¿Y qué es lo que te iba a decir Dios? ¿Qué es lo que te iba a hablar Dios en su palabra? ¿Qué pasó? Deja que el Espíritu Santo te dirija. Dios quiere una vida en la que hacemos todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre. Eso dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Recuerde, Dios nos sacó de Egipto, nos salvó, y aunque pasemos por un desierto, nos espera una tierra prometida. Ya no podemos estarnos quejando como en el desierto.
luchando con las mismas necesidades básicas o con los mismos pecados, los mismos que luchamos cuando iniciamos nuestros pasos en Dios. Nuestra vida tiene que avanzar, tiene que subir de nivel. Ya mis victorias son sobre cosas más grandes. Sobre la preocupación no puede haber. Sobre las necesidades básicas, Dios dice en su palabra: por nada estéis afanosos, mire los lirios del campo, mire los pájaros. Y Él estaba hablando de necesidades básicas. Eso ya lo tienen. Dios sabe que tenemos necesidad de eso. Nuestra vida viviendo en una tierra prometida es vencer niveles más altos. Hay proyectos o varios proyectos que se han trazado, muchas comunidades grandes y algunas no tan grandes, de alcanzar personas a través de sus ministerios. Y un día un pastor dijo: donde la iglesia dejara de solamente enfocarse en tener lo que necesitan para vivir, en lo básico, ¿cómo impactaríamos al mundo si llegáramos a otro nivel, a otras personas? Y ellos se destacan por llegar a comunidades donde no saben leer, se destacan por llegar a comunidades donde tienen problemas grandes de violencia intrafamiliar, y han salido. Es como si la sal saliera del salero y llegara a preservar la humanidad. Allí Dios quiere que tengamos victorias, triunfos, yendo más allá de lo que es mi vida. Hoy, Dios, como tocó mi vida, espero que Dios haya tocado la suya, para que pasemos de ese nivel de pedir siempre lo básico y que Dios nos lleve a cumplir ese propósito de impactar a un mundo sin Él, que podamos llevar de una manera práctica el amor de Dios. El Señor nos va a dotar de todo eso, yo sé que sí. Y allá esas victorias que vamos a alcanzar son las que van a engrandecer el reino de los cielos, y podemos decir: Señor, venga tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pónganse de pie, por favor. Yo le invito a que le digamos a Dios que nos haga personas como Josué, como Caleb, personas que creemos en su promesa, personas que sabemos quién nos ha prometido eso. Que seamos personas como Josué y Caleb, dispuestas a ayudar a salir a muchas personas del desierto, que aunque llevan años viviendo una vida cristiana, tú los escuchas y se sienten estancados, atrapados en el mismo medio. Sienten que no han podido dejar algunas cosas del mundo y aún luchando sin poder vivir una tierra prometida, sin poder vivir una vida en abundancia. Están tropezando con la misma piedra, caminando alrededor en círculo de las mismas dificultades, como si no hubiera pasado el tiempo. Que tú y yo seamos como Josué, como Caleb, que tengamos ese ánimo de saber que si Dios nos lo ha prometido, Él lo cumplirá. Cierra tus ojos y dile al Señor: Dios mío, entiendo que las dificultades que voy a enfrentar son las que me van a hacer vivir esas promesas realidad en mi vida espiritual. Dios, yo quiero esa vida en la tierra prometida, una vida en abundancia, una vida, Señor, donde tengo victorias. Y yo sé que las victorias se logran a través de la confrontación, a través, Señor, Dios de los cielos, de vencer al enemigo con todo lo que venga contra mi vida, contra mi familia. Allí, Dios, voy a experimentar las victorias. Allí, Señor, experimentaré la victoria por mi nación, por mi ciudad. Dios de los cielos, ayúdame a verte, Señor, como lo hizo Josué, como lo hizo Caleb. Esa tierra es mía. Así como tú lo prometiste a Josué, nunca nadie te va a derrotar jamás, porque yo estaré contigo, jamás te abandonaré. Tú estás conmigo, Señor, y yo, Dios de los cielos, yo, Señor, estudiaré tu palabra de día y de noche y pondré por práctica
todo lo que allí esté, y allí yo veré el éxito y la victoria en todo lo que haga, Señor. Guía mi vida, Señor. Espíritu Santo, dirígeme, Dios. Háblame, úsame, Señor. Llévame a mirar más un nivel más allá, Señor, de lo que es estar solamente, Dios mío, experimentar la salvación. Tú quieres madurar mi vida a través, Señor, de la adversidad. Tú quieres, Señor, que yo fortalezca mi fe a través de la oposición, a través de lo que el enemigo quiere colocar en mí, el desánimo, Señor, y que yo entienda, Dios mío, que tú me has llamado a una vida de bendición y que tú quieres hacer grandes cosas en mi vida, porque grande y poderoso es el que me las ha prometido y tú las cumplirás. Y así como dice, Señor, en Josué capítulo 21, Señor, versículo 43 al 45. Así fue como Dios entregó a los israelitas toda la tierra que bajo juramento ya había prometido darles. Ellos se instalaron y vivieron allí. Dios también les había prometido que vivirían en paz y lo cumplió. Les dio la victoria sobre todos sus enemigos y ninguno pudo hacerles frente. Dios cumplió con todas las promesas que les había hecho a los israelitas y no dejó de cumplir ninguna de ellas. Abran sus ojos. Quiero que por favor, en la misma promesa, en esos espacios vas a colocar y lo vamos a leer fuerte. Cada uno en su nombre. En el espacio voy a hacer el ejemplo. Así fue como Dios entregó a Emilce toda la tierra que bajo juramento ya había prometido darle. Emilce se instaló y vivió allí. Dios también le había prometido que viviría en paz y lo cumplió. Le dio la victoria sobre todos sus enemigos y ninguno pudo hacerle frente. Dios cumplió con todas las promesas que le había hecho a Emilce. No dejó de cumplir ninguna de ellas. Vamos todos, a la 1, a las 2 y a las 3, con su nombre, creyéndolo. Un fuerte aplauso para Dios. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral. Carrera 83A, número 1520. Barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.